Muy bien, continuamos. Eh, bueno, entonces, recuerden esta estructura. Cuando estemos hablando de argumentos, siempre tenemos que entender que el argumento tiene dos elementos. Y los elementos no refieren a solamente a una cosa, sino a la relación que hay entre esos elementos. Lo que se sostiene o se afirma y las razones que se tienen para afirmar o sostener eso, ¿sale? Entonces es muy importante que no lo olvides. Y aquí lo que nos está pidiendo es que tú en tu lectura de que hagas precisamente acerca de las máscaras del mexicano, tú detectes y te preguntes, a ver, ¿qué está sosteniendo este autor, que es Octavio Paz, en este ensayo? A ver, identifica, ¿sí? Identifica tres, ah, qué afirmaciones hace y en qué se basa para sostenerlo, ¿sale? Vas a tener que hacer tres detecciones al respecto. Después te va a pedir que identifiques la afirmación que hace sobre la mujer mexicana y qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano. Aquí pues te está dando una pista, de acuerdo a lo que ya revisaste en los recursos, te darás cuenta de que cuando te dice qué opinión, tú puedes decir, ah, bueno, la opinión es cuando alguien dice yo opino, a mi parecer, a mi juicio, entonces te está diciendo que busques una expresión donde diga Octavio Paz en el texto, donde diga eso, ¿sale? Bien, después te está pidiendo, dice, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y su conclusión. Si lo requieres, puedes indagar en otras fuentes de información. Aquí se sintetiza esto que veníamos comentando hace un momento, ¿vale? ¿Qué era lo que veníamos comentando? Que el argumento puede ser entendido como una construcción y que esa construcción tiene unidades como ladrillos. Entonces necesitamos información confiable para que nosotros podamos, en este caso, esa es la forma a través de la cual nosotros vamos a ir trabajando en el módulo. Tú vas a tener que leer, tú vas a tener que investigar. Aquí lo importante es dónde investigas y dónde recopilas esa información para que puedas armar y estructurar buenos argumentos. Por el momento, en esta actividad te está pidiendo que argumentes o que nos des tu opinión precisamente cuál es una de las principales características del mexicano. Entonces, tú puedes precisamente en esta solicitud o en esta pregunta, recuerda los elementos que tienes que completar. ¿Qué sostienes? Ajá, respecto a la característica del mexicano y las premisas son en qué te basas, ¿sale? Y aquí lo interesante, pues bueno, es el hecho de cómo en este caso, este argumento lo vas a convertir en un párrafo, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con toda confianza, Julie, Nereida. Disculpe, entonces la información que pongas en el último, bueno, en la última pregunta, ¿es la misma que vas a poner abajo? Ahorita vamos a hacer esta actividad. Eh, es con base en lo que estructuraste, tienes que convertirlo en párrafo, ¿sale? Ahorita vamos a ver. Mira, vamos a hacer lo que nos resta de esta sesión, vamos a hacer este ejercicio. Este es un objeto de aprendizaje, ¿sale? Este objeto de aprendizaje aborda un poco lo que hemos venido trabajando en esta sesión. Dice identificación de premisas y conclusiones de un argumento, ¿sale? Bien. Bueno, dice, el propósito de convencer por parte del emisor implica reunir estrategias para cambiar la opinión y postura del receptor acerca de un determinado tema. En sí, utiliza argumentos que están constituidos por un conjunto de proposiciones, como las premisas con las que se apoya para que se acepte la conclusión, ¿sale? Bueno, en este caso ya es algo que está aquí expresado, que ya lo hemos visto, o sea, que es una proposición, son las unidades a través de los cuales se arma un argumento. Lo importante es saber dónde la pones. O sea, en este caso, si ustedes se fijan, usamos proposiciones, pero el punto es, ¿esa proposición da razón? Ajá, o es lo que sostienes. Entonces, en ese sentido, hay que identificar si es una razón, entonces es una premisa, ¿vale? Pero si es lo que sostengo, entonces va en la conclusión. ¿Mm?
Vamos a más adelante. Bueno, aquí este es uno de los elementos que les decía, deben de ser posible en los recursos de la semana, se llama el recurso premisas y conclusiones. Estos son indicadores, que son palabras que nos van a ayudar a identificar cuándo algo funciona como premisa, cuándo algo funciona como conclusión. ¿Sale? Una de las cosas que vamos a ver es que al menos debe de haber uno. ¿Sale? Al menos debe de haber un indicador de premisa o al menos debe de haber un indicador de conclusión para saber cuál es la función al menos en el párrafo o en el texto de esa proposición. ¿Sale? A veces hay muy buenos o muy amables escritores o personas que están argumentando y te van poniendo palabras que te permiten decir, esta es la razón por la cual lo afirma. Esto es lo que deriva de las razones anteriores, o bien esto es lo que sostiene y lo que viene a continuación son las razones. ¿Sale? Entonces, yo les recomiendo que esto lo impriman para que lo vayan repasando o vayan haciendo mientras van leyendo su lectura de Máscaras del Mexicano u otros lecturas que van a venir haciendo en la semana, vayan haciendo este ejercicio, a ver dónde están los indicadores de premisa y dónde están los indicadores de conclusión. Dice, en los siguientes ejemplos se puede ver que los indicadores de premisa van de color verde, las premisas van de color azul, el indicador de conclusión se presenta de color amarillo y la conclusión está de color rojo, ¿sale? Entonces dice, puesto que, ¿qué nos dijeron? Indicadores de premisa van de color verde, puesto que es un indicador de premisa. Después dice, hemos observado que cuando se junta un grupo de personas para tomar decisiones racionales, estas son incapaces de ponerse de acuerdo con su incapacidad para dialogar. Perdón. Un segundo. Ok, para dialogar por su ignorancia o porque les ganan las emociones. Por tanto, vean aquí estas palabras, dice, indicador de conclusión se presenta en color amarillo y la conclusión está en color rojo. Tienen que aceptar que la monarquía es el mejor gobierno posible. Si ustedes se dan cuenta, esto es una proposición y esta de acá también es una proposición. Si no le ponemos el indicador, es muy difícil saber qué función está cumpliendo. ¿Sale? Entonces, al menos en este caso nos están diciendo, esto que te estoy poniendo aquí funciona como premisa, ¿sale? Y lo que te voy a poner acá funciona como conclusión. Entonces dice, tiene que aceptar que la monarquía es el mejor gobierno posible. Si yo le pregunto, ¿por qué? Porque, es decir, me va a dar la razón. Hemos observado que cuando se junta un grupo de personas para tomar decisiones, estas son incapaces de ponerse de acuerdo por su incapacidad para dialogar, por su ignorancia o porque les ganan las emociones. Entonces, allí encontramos ya las proposiciones y cómo funcionan, la que funciona como premisa y la que funciona como conclusión. Y a veces los vamos a encontrar un poco más extensas o largas y a veces tan sencillas como el ejemplo número 2. Dado que, si ustedes se fijan, dado que es una expresión que me indica que a continuación viene una premisa. No saben obedecerse a sí mismos, ¿sale? Es que, eso es un indicador de conclusión, tengo yo derecho de darles órdenes y ustedes deben de obedecer, ¿sale? Bien, si nosotros ahorita es un poco lo que van a hacer ustedes en esta parte. ¿Qué significa? Te está solicitando, dice, identifica las premisas y la conclusión de los siguientes argumentos, arrastrándolos hasta el espacio que corresponda. Esto es inverso de lo que van a hacer. Aquí primero les están dando el párrafo y ahora ustedes tienen que hacer lo inverso, descomponerlo para acomodarlo en premisas y conclusión. ¿Sale? Bien, dice, puesto que siempre mientes con respecto a tus novias y dado que eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien, es que no eres un buen hombre para casarse con mi hija. Vean lo que lo descompone. No eres un buen hombre para casarse con mi hija, puesto que siempre que mientes con respecto a tus novias y eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien, es que y dado que. ¿Sale? Entonces, de aquí, por ejemplo, no eres un buen hombre para casarse con mi hija. ¿Qué será? Indicador de premisa, premisa, indicador de conclusión o conclusión.
Indicador de premisa. Acuérdate que los indicadores de premisa son una palabra o dos palabras. Si tú te fijas, es que, dado que, o puesto que. Alguno de estos va a ser el indicador de premisa, ¿sale? Entonces, no puede ser. Sería, no eres un buen hombre para casarse con mi hija. ¿Crees que sea algo que sea una razón o algo que sea una conclusión? ¿Podría ser una conclusión? A ver, vamos a checar. No la aceptó, muy bien. Ahora bien, ¿cuál crees que sería la premisa o premisas? ¿Eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien? ¿Ok? ¿Cuál más? O bien alguna otra, por ejemplo, puesto que, ¿dónde iría? ¿En indicador de In- premisa o en indicador de conclusión? indicador de premisa. Muy bien. ¿Es que o dado que? Indicador. Perdón, continúa. Dado que sería indicador conclusión. A ver, vamos a checar. No la rebotó. ¿Es que? Este sí. Este, dado que. Vamos a ponerlo aquí. Y nos sobra una. Siempre mientes con respecto a tus novias. ¿Sería una premisa o sería una conclusión? Acuérdate, las premisas dan razones. Las conclusiones son lo que se deriva de ellas o bien lo que se sostiene. Conclusión. A ver, vamos a checar. No. Entonces, ¿qué es? Una premisa. Una premisa. ¿Sale? Esto es lo que hay que hacer en el otro ejercicio. Lo que debes de hacer primero es estructurar las premisas y las conclusiones. ¿Cómo vamos a saber? Acuérdate que las conclusiones es lo que se sostiene o lo que se deriva de ellas. Por ejemplo, no eres un buen hombre para casarse con mi hija. Tú le preguntas, ¿por qué? Ah, te va a dar las razones. Porque eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien y siempre mientes con respecto a tus novias. ¿Te fijas? Sí, él está dando las razones. Por eso, esas son las premisas, ¿sale? ¿En qué se deriva de que seas incapaz de comprometerte seriamente con alguien y que siempre mientas con respecto a tus novias? Entonces, ¿qué se deriva de eso? Que no eres un buen hombre para casarse con mi hija, ¿sale? Y si tú te diste cuenta en el párrafo, estas palabras nos ayudan a armar lo que tú ya encontraste como estructura, ¿sale? Puesto que siempre mientes con respecto a tus novias y dado que eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien, es que, ajá, o sea, lo que se sigue o lo que se deriva de esto es que no eres un buen hombre para casarse con mi hija, ¿sale? Bien, vamos a ver si este nos es más fácil. Vamos a checar. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. A ver, ¿cuál crees que sean estos elementos? Nadie en el mundo es realmente feliz. ¿Sería premisa o sería conclusión? Conclusión. A ver, vamos a checar. No. Entonces es premisa. Entonces es premisa. Muy bien. Parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Conclusión. Conclusión. Y por lo tanto, ¿qué sería? ¿Indicador de premisa o indicador de conclusión? ¿Dónde está en el texto? Indicador de conclusión. Muy bien, indicador de conclusión. ¿Sale? Entonces ya tienes ahí, o sea, si tú le preguntas, ¿qué sostienes? Los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué? Ah, nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Te fijas, la premisa, aquí lo importante es que quiero que te vayas familiarizando con eso. O sea, ¿cómo encuentro las premisas? Preguntando el por qué, ¿sale? Y la conclusión es, ¿qué sostienes o qué se deriva? ¿Sale? Si nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad, ¿qué se deriva de eso? Pues que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Y hay palabras que nos ayudan a identificar
qué funciona como conclusión y qué funciona como premisa. ¿Siempre van a tener las dos? No, pero al menos van a tener uno, lo que funcione como premisa o lo que funcione como conclusión. ¿Sale? No es posible que te pongan algo sin al menos un indicador. ¿Sale? ¿Alguna pregunta o duda? No, ninguna. Bueno, las dudas que tenía ya ahorita las resolví. Muchas gracias. Ok, muy bien. Pues espero que te puedas conectar el viernes. ¿Sale? Cuídate Ok, mucho. Bye bye. gracias igualmente.